de esta semana. Hay cosas bastante importantes en estas píldoras de esta semana, entonces por favor prestar atención y programarse, ¿listo? Hubo un cambio de fechas que ya les voy a mencionar. Entonces, estas son las píldoras de la semana 7, perdón, semana 9. Primero, recordarles que la evaluación de percepción de las charlas pues, de prototipado, es decir, la charla de hoy, va a estar habilitada desde las 8 hasta, perdón, desde ahorita a las 4 hasta las 8 p.m. del día de mañana, martes 20 de abril, ¿listo? Entonces, por favor, llenar esta encuesta de percepción. La encuentran en Moodle, fase de inspiración, semana número 8. Por favor, llenarla después de la clase para que no se les olvide. Recordarles los webinars semanales. Muchas personas no están participando de estos webinars, entonces, por favor, hacer uso de estas herramientas. El webinar de esta semana va a estar bastante interesante, se llama sobre robots, algoritmos y seres humanos. Es una charla de ética, entonces es bastante interesante. Si les interesa, por favor, entrar e inscribirse mediante el link que se encuentra en la biografía de Instagram o a través de la página web, acá está, ingeniería.bogotá.unal.edu.co/TPI/. ¿Listo? Me llevo a la página. Bueno, entonces, también lo pueden encontrar en el Moodle, en la fase de inspiración. Ustedes encuentran ahí el link también de la inscripción y las grabaciones de los webinars pasados. Ahora, respecto a la clase de dentro de 8 días, tenemos una charla temática. Eso va a ser el 26 de abril, ¿listo? Entonces, por favor, tenerlo en cuenta. Próximamente, pues, se estará haciendo toda la gestión para la inscripción a estas charlas. Respecto al trabajo final, esto es bastante importante tenerlo en cuenta. Se hizo un cambio de cronograma. Antes teníamos que había plazo para el 21 de abril. Ahora tienen plazo ustedes, tienen una semana más de plazo, ¿listo? Entonces, tienen hasta el 28 de abril. Por favor, aprovechar este tiempo y no dejarse coger la tarde. Encuentran todo esto en el Moodle, fase de inspiración, semana número 7, ¿listo? Entonces, por favor, tener en cuenta, tienen una semana más de plazo. Y el 28 de abril, el mismo día en que se acaba el plazo de la entrega del trabajo escrito, tenemos la evaluación de desempeños. Esto es pues, un link que ustedes tienen, bueno, un Excel que ustedes tienen que llenar, listo. Igualmente, a lo largo de esta semana les estaremos pues dando toda la información respecto a esto. Y ya, eso sería todo. Creo que ya no hay más cosas, a menos que pues algún estudiante tenga alguna pregunta. Si no es así, pues te daría la... no sé si... ¿Yo estaba presentando pantalla? Nada, David. No, ay. Yo pensé que estaba presentando pantalla. Qué pena. Bueno, pues rápidamente, las cositas más importantes, pues la evaluación de percepción, ahorita tienen plazo hasta mañana a las 8, les recuerdo. Por favor, llenarla después de la clase. Bueno, el webinar, ya ustedes saben, robots, algoritmos y seres humanos, una charla de ética. Por favor, participar de esto. Los links, Moodle, fase de inspiración. La charla temática del 26 de abril, dentro de 8 días, y lo que les había dicho, que es bastante importante, el plazo del trabajo escrito se amplió, tiene una semana más. Entonces, Moodle, fase de inspiración, semana 7, encuentran la guía, las rúbricas y pues el espacio para subir su trabajo, ¿listo? Y eso era, perdón por no estar compartiendo pantalla, lo siento. Y ya, pues eso era. No sé si alguno de ustedes tenga una duda. Bueno, si no es así, pues Fernando, te doy la palabra. Muchas gracias, David. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a su charla sobre TRL. Mi nombre es Fernando Bernal Martínez. Soy parte del programa de emprendimiento de la Facultad de Ingeniería Innovate y también del grupo de investigación Innovate. Ambos promueven el emprendimiento y la innovación en la universidad, en el ecosistema. Y
Si me permiten, voy a compartir la diapositiva que he preparado para ustedes y contarles de qué se trata. Pues bueno, allí ustedes están viendo el logo de Innovate, Innovación y Emprendimiento de Base Científica y Tecnológica. Somos como programas hermanos con TPI, gracias a que el profesor Alfonso Herrera es el director, tiene una visión compartida y por eso pues nos trae a estos momentos a socializar con ustedes unos temas muy importantes que son aplicados para TPI, para el desarrollo de proyectos y también lo que hacemos en Innovate. La charla, espero que contribuya para que sea una charla de TRL como herramienta de gestión de proyectos tecnológicos, en la medida que esta herramienta pues sirve para prospectar cuáles son los pasos siguientes en los proyectos tecnológicos. Considero que puede ser esa, eh, digamos, la virtud que tiene esta herramienta del TRL para poder gestionar y gerenciar un proyecto de base tecnológica. Dentro de los estados, dentro de los productos esperados, pues de esta charla es que ustedes pues se lleven toda el concepto y el manejo del TRL, que es una herramienta yo creo que muy sencilla. También que veamos, por ejemplo, diferencias entre qué es un modelo, qué es un prototipo y qué es un producto mínimo viable, terminar de aclararlo. Seguramente ustedes han abordado esos temas en estas semanas de TPI y en otras asignaturas. Y bueno, y algo puntualmente dentro de la misma herramienta del TRL, que son como estos ámbitos de prueba y los ámbitos de demostración, que muchas veces como que no vemos allí la diferencia y son clave. Entonces, pues bienvenidos a esta charla de TRL y que tiene mucho que ver con los aspectos de prototipado. En principio, ¿qué es TRL? ¿Cómo funciona? En segundo punto, la ruta emprendedora Innovate. Quiero contarles allí algunas cosas que hacemos con base en lo que les voy a contar. Y al final el TRL y el ecosistema también es simplemente como un mensaje que ustedes pueden, para que lo tengan en cuenta. Entonces, sobre el Technology Readiness Level, contarles que hay varios otros Readiness Level en diferentes ámbitos, o sí, ámbitos como el de la manufactura, el del diseño, el comercial, entonces se llaman Manufacturing Readiness Level, o Commercial Readiness Level, o Design Readiness Level. Digamos que es como una metodología que se puede aplicar a muchos aspectos. En este caso, pues vamos a hablar de el readiness level o el nivel de maduración a la tecnología. Eh, para, para ser como estrictos allí con algunas de las definiciones, el TRL es un sistema de medición que se usa para medir el desarrollo de productos y servicios tecnológicos, para medir el desarrollo. Por eso que me parece que es muy interesante para, para el propósito de gestionar, ¿no? Si no se mide, no se podría gestionar. Entonces, esta es una herramienta para gestionar el cambio o la maduración de los proyectos tecnológicos. Permite identificar las características del proyecto en cada momento de desarrollo. Es también a lo que les decía que si tú sabes en este momento que deberías tener, pues buscas las acciones y recursos que requieras para hacer real ese escenario. Y puedes prospectar cómo se debería ver más adelante. En otras palabras, puedes responder las preguntas desde dónde partimos, en dónde estamos, cuánto nos falta y en esa medida poder saber qué pasos, acciones, recursos y aliados necesitamos. Si nos ubicamos en un emprendimiento de base tecnológica, que es como mi expertise, mi temas de emprendimiento, pues es muy útil, pero también si ustedes se prospectan a ser gerentes de un departamento tecnológico, una empresa tecnológica, también es una herramienta que considero útil. Generalidades de esta herramienta, pues fue utilizado y fue desarrollado, digamos que propuesto por primera vez en los Estados Unidos en la NASA, en los 70s. Hoy en día se aplica a diversas industrias y muchos países. La Comisión Europea
así como en México y así como allí también más abajo dice, en Colombia es como la política, se utiliza dentro de la política de ciencia, tecnología e innovación. El Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de México también la usa, Colciencias también la usa, e incluso también sirve, como más adelante les voy a mostrar, para poder ubicar a los actores del ecosistema de innovación y emprendimiento. Uno puede ubicar hacia dónde ofrecen sus servicios estas personas y en ese sentido yo podría tener una idea de a quién debería buscar si estoy en determinada fase del desarrollo tecnológico. Sin duda que esto está por desarrollarse, ojalá que los ecosistemas sigan desarrollándose para poder tener mucho más especificidad o recursos en cada una de las fases de los desarrollos tecnológicos. Identifica la distribución de actores del sistema de ciencia y tecnología, como les decía, y el TRL puede ser aplicado también a otras ciencias, incluso sociales, la economía, las artes y las humanidades, los negocios, el lenguaje y la educación. Entonces, sin más, entonces les voy a mostrar de qué consiste, cómo funciona el TRL o los diferentes readiness levels que se pueden uno encontrar. Este caso, el tecnológico, consiste en una sucesión de niveles, de escenarios, de características de los proyectos que se pueden agrupar en 9 bloques, en 9 niveles. Y el propósito, como les digo, pues es saber en dónde estamos, qué hemos logrado y hacia dónde nos faltaría pues avanzar. Eh, Estos 9 niveles se pueden clasificar, como allí abajo dice, muestra estas flechas como en diversas fases del desarrollo tecnológico, como lo concibe MinCiencias dentro de sus documentos, y también es equivalente con otros diseños de, de ecosistemas de innovación en otros países, donde en primer momento pues uno parte de la investigación básica, ejercicios de laboratorio, investigación básica. Después continúa la investigación aplicada, un poco más de ver en qué mercados y en qué problemas y qué industrias se pueden aplicar o pueden funcionar esos desarrollos, esas invenciones. Del TRL 5 al 7, como ustedes lo ven, ya está más enfocado hacia el desarrollo tecnológico. Yo pensaría que incluso antes, desde TRL 4 al 7, realmente no es una regla, es como es un sistema, ¿no? Esto hay que también pues entenderlo para después también poder aplicarlo y acomodarlo a cada uno de las realidades de los diferentes proyectos que ustedes tienen y en los que se puedan enfrentar o trabajar más adelante. Pero más o menos desde el TRL 5 al 7, uno ve que ya se tiene una tecnología y se continúa desarrollando esta tecnología. Y al final, pues, cuando estamos desde el TRL 7 al 9, pues estamos hablando de la innovación, que es cuando una invención efectivamente tiene un cliente y ese cliente apropia de esa solución, le encuentra mucho valor y la utiliza en su día a día, empresas o personas. Entonces, mmm, aquí una breve descripción para que ustedes por favor la lean, vean de qué se trata. El TRL1, estamos hablando de la observación de los principios básicos, de un fenómeno, de una ciencia, de una sociedad, de una industria. Tiene mucho que ver con la observación. El TRL2 es la formulación del concepto tecnológico. El TRL3 es la prueba experimental del concepto. El TRL4 es la validación de la tecnología en el laboratorio. El 5 es esa misma validación, pero en un entorno pertinente. El 6 es la demostración en un entorno, la demostración en un entorno pertinente. El 7, la demostración en un entorno operativo. El 8 se trata de los sistemas completos y certificados. Y el 9, cuando ya tenemos un sistema operativo listo. Entonces, quise mostrárselos al principio para que lo vean de manera terminada de qué se trata el TRL y ahora vamos a ir por cada una de las
de los niveles, hablando como sus características, y el propósito es que al final que les muestre hasta el TRL 9 uno por uno, lo tengan claro. Hacemos preguntas y allí les muestro algunos ejemplos. El TRL1, como les contaba, es parte de la observación. Voy a leerlo con su permiso. Digamos que eso está escrito en varios, en los documentos de conciencias, y en otros también creo que coinciden, y entonces esta definición es como estándar. Este concepto es el nivel más bajo en cuanto al nivel de maduración tecnológica. Muy bien. Comienza la investigación básica, se comienza la transición a la investigación aplicada, que es cuando ya obtienes un uso específico de esa invención. En esta fase de desarrollo no existe todavía ningún grado de aplicación comercial. Entonces, aquí vemos a la izquierda como un laboratorio de química, allí científicos trabajando, observando, tomando notas al respecto de, de esos fenómenos que estudian. Estas observaciones traen conclusiones, allí aplicado todo el método científico, y es con estas conclusiones con que posteriormente se puede continuar el TRL2, que es buscarle, el TRL2 me adelanto, es como buscarle como una aplicación comercial, una aplicación industrial. No solamente es en laboratorios, estrictos laboratorios, sino aquí con la segunda imagen quiero mostrar que también es una observación hacia fuera del laboratorio. Podemos estar hablando de investigación de campo, realmente ir al campo y observar la naturaleza, o también salir a la industria y mirar qué pasa en las industrias, y ver cuáles son los fenómenos, por supuesto los problemas, las características, las consecuencias, y tener toda esa información muy documentada. La tercera imagen quise ponerla allí porque es la manera de ver que también sirve para escenarios sociales y financieros. En este caso, esta es una imagen de la crisis del 99, perdón, ahí dice el crack del 87. Entonces, cómo la sociedad es impactada, cómo los mercados son impactados, todas esas observaciones también son válidas para, para desde allí desarrollar tecnología. Entonces, bien, que quede claro que esto es principios básicos observados. Aquí para seguir al TRL2. Bueno, un ejemplo sobre el tema de las observaciones. Si ustedes me quieren compartir, abrir su micrófono o compartirlo allí por el chat. Bueno, si no hay alguien que ya lo haya visto en una anterior charla, que también utilizaba este ejemplo, sobre qué ven acá, cuál podría ser la observación. Los aficionados a la aeronáutica, los aviones, pues ya sabrán más o menos de qué estamos hablando, viendo a este cóndor volando. Por ejemplo, ciencias que se dedican a estos temas, la biónica, la biología, bueno, en fin, pueden tener como objeto de estudio el, el, el desempeño de los animales. Y pues bueno, aquí para contarles que con base en las observaciones de cómo vuelan no solamente los cóndores, sino otras aves que tienen al final de sus alas unas plumas levantadas. Estas fueron de estudio pues ya hace varias décadas, y se encontró que permite tener el cóndor mayor autonomía y más estabilidad en su vuelo. Esto, que fue una observación, después se convirtió en la aplicación para aeronaves, y se desarrollan estas alas que estoy seguro ustedes han notado que tienen una terminación vertical. Esto ofrece a mayor estabilidad al avión, y hoy en día pues es una característica de las aeronaves que ustedes ven muy frecuentemente, especialmente en aviones grandes. Entonces, bueno, esto podría ser o es un ejemplo de cómo la observación permite llegar a tener una invención y a la final una innovación en la industria aeronáutica.
Ahora sí, pasando al TRL2, aquí contarles que, bueno, el TRL2 es la formulación del concepto tecnológico, o tener el concepto tecnológico formulado, es decir, escrito, calculado, mm, mirar el ala de un avión, de una aeronave, de un ave, y mirar cuáles son todos estos cálculos que puedo yo sacar de allí, estos desempeños, eh, para saber cómo es que funciona y documentarlo. Entonces, voy a leer, terminar de leer. Formular posibles aplicaciones de las tecnologías. Se hacen cálculos, esquemas, planos básicos, maquetas básicas, modelos digitales básicos para explicar el concepto tecnológico. Depende del alcance de la invención, ¿sí? Uno gastará más o menos dinero en, esta, en este concepto tecnológico formulado, que esté formulado y aprobado. Por ejemplo, para el AVE, el ala del AVE, pues uno puede llegar a hacer algunas maquetas, utilizar algunos túneles de viento, y esas cuestiones pues tendrán algunos costos, ¿no? Otras invenciones podrán ser mucho más sencillas de validar, de decir efectivamente esto funciona así, o esta idea que tengo realmente funciona con una inversión muy baja, ¿no? Entonces, si se tiene conformidad, si en verdad nosotros podemos hacer una exposición frente a terceros, colegas, que nos permita validar que efectivamente la prueba con un prototipo muy básico, podemos validar el concepto tecnológico, podríamos decir que ya superamos o que nos graduamos de un TRL2. Para decirles que es importante esto, algunas convocatorias de conciencias dicen, por ejemplo, estamos buscando proyectos de desarrollos tecnológicos y necesitamos que la invención esté en un TRL2. Entonces es muy importante que se documente videos, informes, cálculos, en fin, esté muy bien documentado cómo es que se logra hacer una prueba de concepto o tener un concepto tecnológico formulado, de tal manera que tú puedas adjuntar toda esa información a una convocatoria y la convocatoria te dice muy bien, pues es cierto, aquí están los recursos que se le prometieron dentro de la convocatoria. Muchas de estas cosas en estos primeros niveles funcionan de esa manera, aquí y en otras universidades de otros países, donde las universidades deben fondear este tipo de acciones para incentivar el desarrollo tecnológico. Entonces aquí quiero empezar a trabajar con un ejemplo que es el ejemplo muy sencillo del desarrollo del mouse. Yo pienso que se habrá, que uno podría plantear el concepto tecnológico de este aparato. Imagínense cuando no existía, uno puede decir, oiga, pero es posible ver que yo puedo tener como una interfase entre el offline y el online para crear una manera de interactuar con los sistemas de información mucho más sencillas, ¿no? Algo así debió haber sido como el razonamiento, y entran los inventores a desarrollar los cálculos, las maquetas, los esquemas que permiten decir efectivamente, teóricamente podríamos decirlo, se puede crear esto, ¿sí? Se podría crear esto. Y ni tan teóricamente. Creo que el concepto tecnológico en algunos casos también requiere de que haya alguna prueba, pero esta es muy básica, y también algo muy importante para que ustedes tengan en cuenta que se tienen que tener relevancia en las variables clave que yo debo tener en cuenta para, para poder decir que probé el concepto. Porque, no sé, voy a decir algo como un ejemplo, este mouse yo debería tener en cuenta los aspectos de temperatura, vibración, altitud, en fin, otros miles de variables, y que la prueba que yo prepare y el prototipo muy básico que prepare debería contemplar las variables más trascendentales para decir que efectivamente eh, este proyecto vale la pena continuar invirtiéndole en un segundo, en un tercer nivel.
Bueno, cualquier cosa me escriben, me dicen si no está siendo claro. El TRL3, entonces, se trata de la prueba experimental del concepto. Aquí debemos tener un prototipo desarrollado de mediana resolución con el cual se pruebe el concepto tecnológico teniendo en cuenta las variables más importantes que tienen efecto sobre la solución o la tecnología, que era la última parte que les recomendaba. Este prototipo tendrá más características integradas, tendrá mayor trabajo en cálculo, en desarrollo, en diseño. Aquí pues les muestro, estos son unos planos que aparecen en la página computerhistory.org que muestra el caso del desarrollo del mouse. Esta fotografía de la izquierda, pues el primer mouse fue así, como lo ven, en madera, y por debajo tiene dos ruedas grandes en ángulo recto. Y de esta manera, en la medida en que se mueve el mouse, pues también transmites unas señales al computador y logras pues lo que en el TRL2 te habías teóricamente propuesto. Esta prueba experimental de concepto es llevarlo a cabo, como les digo, tener un prototipo que resista la prueba y si se superara el TRL3, o más bien cuando se supere el TRL3 haciendo los diversos ajustes que se requieren en la medida que tú pruebas y aprendes y mejoras el prototipo, podrás decir efectivamente, sí funciona, la teoría, que en un momento era una teoría, hoy se puede decir que es una realidad, ¿sí? De tal manera que pasamos al TRL4 y en el TRL4 se trata de la validación de la tecnología en el laboratorio. Este prototipo mejorado es con el que tú haces las pruebas en el laboratorio y allí se recrea la mayor cantidad de variables y factores de la solución y la tecnología. Entonces, ¿qué deberías tener para hacer esa prueba en el laboratorio? Un ambiente donde tú tengas claro cuáles son las variables ambientales, las variables que tú quieres que intervengan en esa prueba, que son las más importantes, las que tú consideras que son más importantes para la invención, y deberías hacer pues todos los tests, las pruebas de funcionamiento, de tal manera que al final tú digas, efectivamente, esta invención, este aparato, esta metodología, porque también son cosas que no necesariamente son físicas, sino una aplicación web, una aplicación móvil, una metodología, un servicio, que es como una metodología, puede también ser validada en este sentido. Entonces, en ambientes de servicios tú puedes hacer una validación tecnológica en laboratorio, haciendo o suponiendo que tu laboratorio es como una clínica de ventas, como un juego de roles, donde tú haces un rol, tú haces otro rol y yo vengo aquí a desempeñar el rol, digamos, del servicio. Y en un laboratorio con los ambientes, digamos, controlados, pues este prototipo debería superar esas pruebas a conformidad. De tal manera que, habiendo superado esto, pasáramos al TRL5 y aquí pues contarles que en el caso de estudio del desarrollo del mouse, parte de lo que puso, eh, digamos, trabajo en su desarrollo fue el tema alámbrico, esa transmisión de datos y también como la recepción de esos datos fue como lo más desafiante. El TRL5 se trata de la tecnología validada en un entorno relevante. Entonces, más adelante ustedes van a encontrar entorno relevante y entorno operativo. Esas palabras, para que ustedes las tengan muy en cuenta, hacen diferencia a que el entorno relevante es como una especie de laboratorio enriquecido o incluso una prueba de campo, ¿sí? Voy a leerlo. Lo que necesitamos aquí es tener un prototipo de mayor fidelidad con el que se realizan las pruebas de laboratorio enriquecido. Allí se hacen pruebas con la tecnología en un ambiente que simula condiciones reales. Simula condiciones reales.
la configuración final es muy similar a la aplicación final. Entonces, en este TRL5, uno ya empieza, como allí lo dice, a ver que su prototipo se parece mucho como a las características que uno espera del producto final, ¿sí? De ese ideal de producto final si lo tiene, o si no, uno podría esperar que si ya está haciendo pruebas en un entorno relevante, así como se ve hoy el aparato, seguramente va a ser como se verá cuando esté en un TRL9. El señor Doug Engelbart fue el desarrollador del mouse. Ustedes pueden entrar a YouTube y buscar un video al respecto de la demostración de este desarrollo. Y a la derecha ustedes ven pues todo el aparato que se desarrolló en su momento para hacer las pruebas y la demostración. En el TRL5, del 5 al 6, lo que les decía ahorita, digamos que son muy parecidos en un entorno relevante, y excúsenme, sí, en un entorno relevante es tomar, es hacer ya la demostración, digamos que me voy a devolver un poco porque me enredé. Aquí en el entorno relevante tú haces en el laboratorio o en una prueba de campo, con un prototipo que se parecerá mucho al producto final, haces validaciones, son pruebas que son susceptibles a mejoras, pero cuando ya pasas a un TRL6, es allí tú vas a tener como la seguridad de que eh, lo que vas a hacer son demostraciones. Es decir, estás completamente seguro que el producto funciona. En TRL5 has hecho todas las pruebas y has mejorado el prototipo y estás seguro que en un TRL6 lo que vas a hacer son demostraciones. En estas demostraciones, aún así, pues por supuesto se aprende, porque en las demostraciones cosas salen bien, cosas salen mal, uno esperaría que todo salga muy bien, pero siempre se pueden mejorar los prototipos en esta fase aún. Entonces aquí lo que tú haces es mostrar el funcionamiento de la tecnología frente a los actores claves. Allí pues es una pregunta clave, es como buscar quiénes son las personas que me validarían mi producto, los invito y le hago una demostración. Entregar la tecnología para el uso en ambientes reales y con base en eso pues el mejoramiento y desempeño de desempeño y de diseño. Aquí a la izquierda abajo en las imágenes está el primer mouse desarrollado por una empresa alemana. Era redondo. Y bueno, a la derecha de ese mismo mouse, el señor allí en su computadora haciendo demostraciones de ese mouse. Y a la derecha de todo el cuadro, pues están los mouse como los conocemos hoy, más alargados, con 3 botones. Y estos, digamos que cualquiera de los dos llegaron a un TRL6, se lograron hacer demostraciones en entornos relevantes y digamos que todos estos superaron el TRL6. Más adelante les voy a mostrar o contar acerca del Valle de la Muerte de la Innovación, que está como entre el 4 y el 5. Y yo creo que es allí donde se quedó nuestro ejemplo del mouse circular o medio esférico, porque hoy no vemos esos tipos de mouse, ¿no? Eh, digamos que el TRL, si uno supera el TRL6 muy fácilmente, puede decir que está de cara a una potencial innovación. El DRL7, entonces, es la demostración en entornos operativos, es decir, la tecnología se desempeña a conformidad en ambientes reales. Entonces tú llevas esta invención y se lo entregas a un equipo de personas que lo trabajen, que utilicen con él, que aprendan a usarlo, y a la final, bueno, tú tienes también unos feedback, pero en este caso ya creo que todas las preguntas y todos los casos debieron haber sido abordados. En un TRL7 no deberían, no es usual que lleguen como problemas nuevos totalmente, sino más bien son como cosas que tú ya conoces que pueden mejorarse cada vez, hasta que llega
esa invención a su estado final, ¿no? Graduarse del TRL 7 sería eso que les acabo de decir, y para los ejemplos, pues yo sí, pues yo me acuerdo haber conocido y usado los mouse de la izquierda. Hoy usualmente encontramos pues mouse como los de la derecha, el más redondito, pero también otros tipos de mouse especializados. El TRL 8 consiste en la búsqueda y consecución de las certificaciones de las entidades competentes. Entonces, si hay alguien que tiene que certificarte, pues te certifica porque tienes todo la conformidad del desarrollo del producto y te da el aval. Para los mouse, creo que no hay ninguna entidad competente o autorizada que tenga que dar este aval. Sin embargo, en muchos casos puede que suceda eso, como quién va a ser el que a mí me da la certificación. En algunos casos no existirá esa entidad, pero yo creo que siempre hay que buscar la manera de lograr un visto bueno, de buscar un apoyo, un espaldarazo de una autoridad en el tema. Entonces, si uno desarrolla el mouse y dice, bueno, esto ya lo han probado desde una empresa que tenga muchos oficinistas, pues eso va a ser un visto bueno, ¿sí? Y si no hay una entidad competente, mostrar un sello, llamémoslo, o ese apoyo va a ser importante para la innovación. Entonces hay que buscarlos. Y en los casos en los que se requieren, como por ejemplo en el desarrollo de ventiladores mecánicos, pues el INVIMA es el que da estos certificados, que a la fecha, pues en nuestra realidad, pues se siguen trabajando estos aspectos para recibir esa certificación y poder pasar, pues me refiero a los desarrollos colombianos de ventiladores mecánicos, y así sí lograr pasar a un TRL 9 y poder decir frente a un inversionista, frente a una empresa que se interese por tu tecnología, tú le puedes decir, miren, el sistema, la metodología, el servicio tecnológico está listo para implementarse, está listo para fabricarse, y tú debes tener tanto el producto, como va a terminar siendo, como las características para la manufactura, como cuánto, no sé, plástico se necesita, cuál es el tipo de inyección, cuál es el tipo de, bueno, todas las características que se necesiten de cara a la manufactura. Yo creo que todas estas fichas técnicas, manuales de mantenimiento, manuales de instalación, manuales de, en fin, toda esta documentación para que si tú se lo entregas a alguien que lo va a manufacturar, pues tenga toda esa información clave. Hasta aquí, pues bueno, el TRL, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo les parece esta sucesión de fases? Unos segundos por si hay alguna intervención, y si no, pues contarles que, por ejemplo, para hacer una revisar como los ejemplos de los ventiladores mecánicos, en un TRL 3 que dice allí prueba experimental del concepto, pues esta tecnología ya está probada, realmente pues existen los ventiladores, entonces no habría que entrar a hacer una prueba experimental del concepto, sino que tú puedes, con base en lo que otras ventiladores hacen, pues dices, el concepto tecnológico está validado. Pasas a un TRL 4 y dices, la validación de la tecnología en el laboratorio. Entonces ahora sí tienes que construir el prototipo, si tú estás desarrollando un ventilador, y hacer todas las pruebas de laboratorio. Dentro de esas pruebas están las pruebas de vibración, las pruebas de pirogenicidad, o sea, si se incendia, ¿qué pasa? Las pruebas de vibración, ya les dije, de electro, pruebas electromagnéticas para saber si tu aparato entra en conflicto con otros aparatos electrónicos, pruebas de altitud, pruebas de humedad, pruebas de desgaste, de
bueno, se me fueron ahora, las tenía muy claras en mi mente, pero todas estas pruebas que permiten saber, por ejemplo, la resistencia de los materiales, tú deberías hacer todas estas pruebas allí en el TRL4 y buscar, digamos que en parte el trabajo del desarrollo de estos ventiladores mecánicos, por ejemplo, pues es buscar los laboratorios que hagan estos tipos de pruebas en ellos, con tal que tú ya puedas pasar un TRL5, que es la validación de la tecnología en un entorno pertinente, y esta validación en un entorno pertinente puede ser o es la prueba que tienes eh, con los modelos animales, en este caso, que se deben utilizar estos desarrollos de ventiladores mecánicos en animales para saber si eh, pasan, logran, digamos, la conformidad de, del aparato, y si pasas las pruebas con animales, entraría en el primer estudio clínico, que se trata de un grupo pequeño de personas que no tienen COVID. En este caso, la enfermedad, para pues, contarles que la tengo muy presente porque son los desarrollos que hemos venido acompañando. Y después, cuando superas y te das cuenta que tu ventilador mecánico no daña a los pacientes que no tienen COVID, entras al TRL7, que es una demostración con pacientes que sí tienen COVID. Entonces, si logras superar un TRL7, que es allí, como les cuento, en donde algunos de los ventiladores colombianos están trabajando, pues lograrías el TRL8, que es la certificación. Si tú logras demostrar las pruebas del TRL5, 6 y 7, pues puedes lograr la certificación del INVIMA y estar listo para la manufactura. Si no tienen preguntas, pues aquí algunos eh, casos, ¿no? El Cybertruck de Tesla. Este es un escenario de prueba. Este podríamos decir que es un ambiente de laboratorio en donde se simulan ambientes reales, quizá no todas las variables, pero puede ser una. Allí están haciendo una prueba con los cristales irrompibles que prometen desde Tesla en el Cybertruck. Entonces están lanzando esta esfera de acero a la ventana. Eh, Otro ejemplo, pues, del mismo caso, la prueba, que ahí está como la pregunta. ¿Ustedes creen que es una prueba o una demostración, o si ven la diferencia entre la maduración de la tecnología, ¿sí? La maduración del producto, donde tú puedes hacer una demostración, y esta demostración es frente a autoridades, frente al cliente final, en este caso, por ejemplo, donde tú dices, he hecho tantas pruebas y lo he cubierto todo, que ya estoy tranquilo, estoy seguro de que si le muestro esta invención a un potencial cliente, a actores claves que tengan autoridad en el tema, va a salir bien y yo voy a poder demostrar la fiabilidad de mi tecnología. Entonces, de demostración podría ser como un estado de desarrollo entre un TRL 6 y 7, donde estoy haciendo demostraciones en entornos pertinentes, o estoy haciendo demostraciones en entornos relevantes, ¿no? Demostraciones, no pruebas. La anterior, escúchenme, me devuelvo, es una prueba, es un ambiente de laboratorio. Eh, Podríamos decir que es un TRL5, donde estoy con un prototipo haciendo pruebas en un laboratorio, donde tengo mediciones, tengo aparatos que miden todas las variables, y yo, controlando todas esas variables, puedo hacer la prueba y darme cuenta si fracasa o la supera. Tengo otro ejemplo, bueno, es el mismo realmente, que es algo que no debería en teoría pues pasar, ¿no? Que es cuando estás en un ambiente, digamos, de real, estás haciendo una demostración, y haces la demostración y el prototipo falla, ¿no?
Esta es cuando hacen la misma prueba de lanzar la esfera a la ventana y esta se rompe. Lo que decían posteriormente a esta reunión, hace como año y medio, un poco más, 2 años, fue que tal vez se rompió porque previamente se había golpeado con el mazo la puerta. Entonces, si ustedes pueden ver, quizá lo que hizo falta es haber hecho una prueba de campo, es decir, salir con el vehículo, porque por ejemplo, variables como si tú te vas en el carro y andas 100 kilómetros y después con la luz, con el calor, con el frío, con la temperatura, con el cambio de altitud, con que de pronto cogiste un hueco, pudo haber sido eso el hecho de que después que vas a hacer la prueba, pues se termina rompiendo el vidrio. Entonces, si uno prueba su invención en un ambiente real, es como sería como el TRL 8, eh, que habría hecho falta, pues bueno, para saber que efectivamente este, esta invención pues es confiable, ¿no? Aún así, pues me devuelvo un poco con esta venta, que yo creo que lo que allí ellos tienen es es un producto mínimo viable, todavía se puede decir que es un prototipo, y en estos ambientes de demostración también pueden haber aprendizajes, y aún así, con el prototipo uno puede vender, eso es lo que, pues en este caso también sucedió, que aún así salió esta prueba mal, esta demostración mal, se vendieron o se hicieron pedidos de la Cybertruck. Bueno, aquí también para algún ejemplo adicionales es como las pruebas de Falcon y de Starship de SpaceX, también todas estas fases debieron haber pasado y pues recordarles que el TRL pues nace de la industria aeronáutica precisamente porque en los 70 se dan cuenta que no es que es delicado tener el desarrollo de un aparato para, para la aviación y que este no sea confiable. Entonces se pusieron todos estos tipos de fases para poder decir que un aparato es confiable, un sistema de navegación, un sistema de despliegue de flags, en fin, para decir que ese aparato está listo a conformidad, un TRL-9. Bueno, aquí otros tipos de invenciones. La pregunta es, esta silla, la silla de Homero, ¿en qué TRL estará? ¿No? Si ustedes recuerdan, si no lo han visto, pues mírenlo, es muy divertido. Cómo Homero se inventa esta silla que al reclinarse no se cae nunca. Eh, ¿Cuáles serían esas características de esta invención, de las acciones que tú llevas como innovador con una invención y cómo puedes clasificar su estado de desarrollo? Homero la probó, él. Homero la probó en un ambiente real y al principio, ¿cómo fue que empezó su ideación? ¿Cómo la habrá desarrollado? En fin, para que lo vean, que por cierto es bien entretenido esta. Entonces, pues con esos ejemplos, por ejemplo, retomar el tema de la prueba en el laboratorio, como lo vimos, sería como la validación de la tecnología en el ambiente del laboratorio, un TRL4. Estás allí con grabaciones, con sensores de vibración, de impacto, los newtons, en fin, estresas tu prototipo de tal manera que tú veas que la tecnología funciona. Cuando pasas al TRL5, la validación de la tecnología en un entorno pertinente es lo que yo digo que quizá faltó, que una cosa es probar la ventana adentro y otra cosa es, ¿qué tal si te vas y recorres 100 kilómetros y cuando regreses volvemos a hacer esa prueba? A ver si aguanta un día normal, ¿sí? Un día normal de uso del aparato.
Y el TRL6 es cuando ya estás enfrente de tu cliente, enfrente de tu autoridad competente, que tú también puedes invitar a alguien que te pueda hacer como un jurado o un juez que dé fe o que te apoye a ti a ver que efectivamente funciona tu invención. O puede ser un TRL 7, 8, ¿no? O 9, donde uno se supone que ya tiene un producto mínimo viable y con él puede vender. Entonces, pues bien, si hay preguntas, aquí, aquí yo quiero conectar, quisiera que nos abstrayéramos totalmente del TRL, porque quiero conectar como el ciclo con el proceso. Eh, Uno, si no tomamos en cuenta pues los diferentes estadios del TRL, pues uno puede pensar que lo que está aquí esquematizado puede ser un, un ejemplo del proceso de desarrollo, como el ciclo de desarrollo del producto, donde en primer medida tú tienes una idea de solución. Con esa idea de solución a un problema, pues planteas unas hipótesis como que la hipótesis puede ser, yo creo que puede ser posible un aterrizaje vertical de unos cohetes. Yo creo que puede ser posible diseñar una ventana y un tipo de vehículo eléctrico que sea a prueba de golpes. Yo creo que puedo hacer una invención que cumpla algo, ¿no? Tú formulas la hipótesis que puede ser como una afirmación o una pregunta y después desarrollas modelos. Los modelos son como todos estos esquemas básicos, explicativos, con los cuales tú puedes comunicar eh, el, el, el concepto tecnológico con los demás y con base en ese modelo se pueden construir prototipos y las pruebas para las pruebas y de esa manera aprender, ¿no? Lo clave de este proceso es aprender y si ustedes se imaginan este proceso cíclico, ¿no? Donde si el aprendizaje dice que quizá el modelo no es correcto, te devuelves al modelo, o si el aprendizaje dice el prototipo está fallando, arreglas el prototipo, de tal manera que al final la maduración de todos esos ciclos de trabajo te puedan dar un producto mínimo viable. Y el producto mínimo viable, como les comentaba hace un rato, pues pienso que es ese prototipo final, ¿sí? El que tú consideras que es el final, eh, con el cual tú puedes generar ventas. Yo creo que esa es la diferencia entre el prototipo y el producto mínimo viable. Con el producto mínimo viable tú puedes cerrar ventas, puedes lograr pedidos, ¿sí? Puedes ya hacer comunicaciones con inversionistas o con clientes, mientras que con un prototipo, el prototipo pues es todavía un aparato que te sirve para aprender y para validar el modelo que es más bien ideal. Pues bueno, con base en esto para seguir, yo creo que el trabajo debería formarse o esquematizarse en partir de un punto A para llegar a un punto B, recorrer siempre esos ciclos de hipótesis, modelo, prototipo, pruebas, aprendizaje, que se parece mucho al proceso del TRL, pero esto yo quiero mostrárselos que debería también ser cíclico, como tener una hipótesis, crear un modelo ideal de cómo creo que funcionaría, después ir al aparato, ir al prototipo y después de que tenga el prototipo con las características necesarias, crear las pruebas, experimentar las pruebas y después aprender. La idea es que esto nos lleve a un punto A, a un punto B, y en la medida en que tengamos varios ciclos de estos, pues que esos nos lleven a un producto mínimo viable, digamos que de la manera más rápida y menos costosa posible, pues lógicamente, para poder efectivamente tener al final una innovación. Entonces aquí, para cerrar esta parte de TRL y como estos conceptos del ciclo, yo considero que si tenemos un proyecto en el cual partimos de una observación de un problema, un TRL1, y queremos llevarlo a un TRL9, es decir, donde pasamos por prototipado, pruebas, certificaciones y tenemos un producto listo para manufactura,
deberíamos hacer estos ciclos de trabajo especialmente durante el TRL2, TRL3, TRL4 y el 5, ¿no? En un TRL6, como les decía antes, esperamos tener un producto tecnológico, un servicio tecnológico casi terminado, donde voy a ir a hacer muchas demostraciones. Aquí también, pues el TRL 4, 5 y 6 es donde generalmente terminan las invenciones, las invenciones que nunca llegaron a ser innovaciones. Este es el valle de la muerte de la innovación. Y es así porque generalmente se requiere mucho dinero para lograr efectivamente hacer un TRL 4. Efectivamente, crear un prototipo que supere las pruebas de laboratorios y después mejorar ese prototipo, no solamente para que supere las de laboratorio, sino también las pruebas en ambientes reales o pertinentes. Y esas pruebas también tienen un costo. Entonces, es muchas veces por un aspecto económico que las invenciones no terminan de madurar, ¿no? O también puede ser un tema efectivamente de la tecnología que no supera un TRL6. Cuando lo supera, pues bueno, si tienes una innovación en TRL7, 8 y 9, pues será muy interesante para una empresa grande poder asociarse contigo para terminar de financiar tu maduración tecnológica, que es realmente muy fácil, ¿no? Entre comillas. 7, 8 y 9, pues es mucho más fácil porque es terminar de hacer demostraciones, buscar las certificaciones, pagarse permisos, pagar vistos buenos, pagar las normas técnicas y ya tener todo listo en un TRL9 con las manuales y todos los documentos, fichas técnicas que se necesitan para la manufactura. Pues bueno, estoy atento sobre sus preguntas. Me acerco como a la parte final de mi presentación. Contarles que todo esto que les he venido socializando pues es el producto de investigación del grupo de investigación Innovate que recuperamos para el programa Innovate de Emprendimiento y con base en eso es que hemos creado una ruta emprendedora Innovate que venimos también validando desde el año pasado con el desarrollo de ventiladores mecánicos en la Universidad Nacional. Contarles que, como les decía, existen otros niveles de maduración tecnológica. La ruta contempla no solo el de manufactura, el de cadena de suministros, sino también el comercial o el de business, el del alistamiento, maduración empresarial. Ya les muestro. Configuramos en la misma manera del avance de los TRLs unas fases y estas fases pues contemplan unas dimensiones, las de tecnología en verde, la dimensión de producción en azul claro, verde claro, el morado una dimensión de industria, una dimensión de modelo de negocio, todos los aspectos de alistamiento empresarial y una dimensión de propiedad intelectual también. Eso solamente para contarles que lo apropiamos dentro de la ruta emprendedora Innovate que promueve el emprendimiento de base tecnológica. Aquí un detalle muy, un poco como agregado de cómo nosotros vemos que la ruta emprendedora Innovate pues contempla en primera instancia los TRLs. Allí arriba dice idea. Cuando tú estás en la etapa idea, deberás avanzar hasta el TRL3, es decir, hasta tener la validación tecnológica del concepto. El TRL, cuando estás en fase de prueba, estás entre el 4 y el 5. Es decir, ya has hecho prototipos de baja y mediana resolución y estás haciendo pruebas en laboratorios. La fase consolida, estás en TRL 6 y 7, es decir, de aquí estás haciendo casi que demostraciones. Terminas de hacer las pruebas en campo y empiezas a hacer demostraciones. Y en la etapa avanza, logras terminar ese producto mínimo viable, convertirlo casi que en un producto terminado y tener todas las documentaciones para poder empezar la manufactura, ¿no?
Siguen otras fases que son las de negocia y crece, pero esos son dimensiones o fases en las que entran a jugar un poco más los aspectos de relaciones con cadenas de suministros, relaciones con temas comerciales o empresariales, y bueno, una que es muy importante, que es la final, que es la de habilidades. Todo esto se logra si los emprendedores e innovadores tienen las habilidades en su equipo de trabajo, las habilidades que se requieren. Aquí solamente para mostrarles que tiene todo un detalle nuestra metodología, y aquí para terminar y contarles que en el ejercicio de la mesa de apoyo a la innovación y emprendimiento de soluciones médicas, con la cual estamos apoyando el desarrollo de los ventiladores, o lo hicimos el año pasado, hoy estamos acompañando otras iniciativas de emprendimientos de soluciones médicas. Quiero mostrarle como los resultados y los proyectos de esta mesa de soluciones médicas. Abajo están los proyectos de ventiladores mecánicos, donde donde el que llegó más adelante en el proceso de maduración es el ventilador de la FAC, de la Fuerza Aérea Colombiana, donde ellos en Colombia, perdón, en la Universidad Nacional, hicieron las pruebas en modelos animales y probaron la fiabilidad de su tecnología y la superaron. Entonces, fue uno de los proyectos que más adelante llegó dentro de nuestra ruta, dentro del TRL. Un proyecto privado de la ciudad de Bucaramanga, de la empresa ESI, también logró realizar las pruebas en modelo animal. Los otros proyectos estuvieron realizando las pruebas de laboratorio. Entonces, allí se cogía el ventilador y se hacían las pruebas con aparatos electrónicos que medían y daban fe de que efectivamente el aparato daba las presiones, daba los volúmenes y daba todas las características que se requieren, que es bastante complejo el tema de los ventiladores. Indumil tiene un desarrollo, y la empresa privada Invetal. Y también tenemos un grupo de profesores e innovadores de la Universidad Nacional con 3 proyectos en consorcio, en acompañamiento de otras universidades de Bogotá, donde también llegaron un poquito antes que las de Indumil e Invetal, con el desarrollo de prototipos y pruebas en laboratorios, pero con prototipos un poco más básicos. Y por otra parte, bueno, para no extenderme, allí arriba en el avance de emprendimientos médicos, pues hay unos emprendimientos, los 2 últimos les voy a contar, el de Wolke Kumpels, un sistema de información para el desarrollo para el control y la administración de medicamentos en IPS. Entonces ellos están hoy en el desarrollo de un prototipo más robusto con el cual hacer pruebas en ambientes relevantes, es decir, en IPS. En eso estamos. Y EcoCare es una empresa de desarrollo de cosméticos, de productos cosméticos y productos medicados para la piel, y ellos también tienen ya un prototipo, y lo que se está haciendo es buscar espacios reales para la prueba de los productos, es decir, también en IPS, hospitales, clínicas, en fin. Los anteriores, los otros proyectos, pues bueno, están allí trabajando en sus prototipos, en el estudio de cuáles son esas variables importantes que hay que tener en cuenta para el desarrollo de los prototipos, en el diseño de las pruebas para hacerle a los prototipos. Recuerden que es bien importante la documentación de estas pruebas. Y aquí, bueno, aquí un mensaje es como que ustedes tengan claro que en la medida en que avancen más, maduren más las tecnologías que ustedes quieran hacer en TPI, en otras, va a ser más conveniente en el caso de un emprendimiento
Va a ser un escenario más conveniente cuando tú entras a negociar la entrada al mercado. Cuando tú ya tienes un producto en TRL9 y estás mirando cómo negocias, cómo fabricas, cómo financias toda esta operación, si tu inversionista, si tu aliado observa que tiene que invertir todavía mucho en tu proyecto, seguramente va a pedir mucho de tu proyecto. Es decir, te va a pedir, hablando en términos de inversión, si estás buscando un dinero X, te va a pedir que te entregue por ese dinero la mitad de tu empresa. Mientras que si tú, lo cual me parece que es exageradamente mucho, ¿no? Mientras que si tú tienes un producto que en todas las dimensiones esté lo más maduro posible, lo más avanzado en los diferentes niveles de maduración, vas a tener tú eh, un mayor poder de exigencia, un poder de negociación frente a un inversionista o para la consecución de cualquiera de tus metas, ¿no? Una cosa es decir, tengo un producto, un prototipo que no he probado, a tener un producto, un prototipo que ya he probado en un ambiente real. Entonces, bueno, lo último, que ese sí pasa un poco más rápido, para ver si tenemos preguntas, es hablar sobre el TRL y el ecosistema de la innovación y el emprendimiento. Y es como tomar esa organización que tiene el TRL y buscar qué tipos de entidades yo debería poder encontrar en el ecosistema. Y les hablo de ecosistema para quienes no están relacionados con el tema, es en el ecosistema del emprendimiento en el entorno de las entidades y empresas que se dedican a promover el emprendimiento, se habla de un ecosistema como un conjunto de organizaciones que tienen unos roles claves que permiten a un emprendedor salir adelante, a un innovador salir adelante. Entonces, para contrastar la organización de un TRL con las entidades que se puedan encontrar o se deberían encontrar en el ecosistema, podemos ver este esquema donde deberías, digamos que las entidades de investigación básica que contribuyen a un TRL1, generalmente, típicamente son universidades y centros de investigación. Eh, para la fase de TRL2 y TRL3, donde podríamos decir que la fase es como la de investigación y de laboratorio, continúan siendo las universidades y centros de investigación y lo vemos. Solamente es desde el TRL4 al 5 donde empezamos a ver otras organizaciones de investigación tecnológica, las que también toman estas investigaciones que están en TRL4 y 5 y empiezan a trabajar con ellos, a invertir en ellos. Y desde el 6 al 9, pues está la fase de demostración tecnológica, la fase de desarrollo de producto y la de producto completo. En estas últimas fases uno va a encontrar más típicamente a empresas intensivas en investigación y empresas de alta tecnología que están interesadas en conocer en estos desarrollos. Bueno, eso para decirles que a nivel mundial también es muy parecido, ¿no? En otras partes, bueno, de pronto las universidades y centros de investigación puede que lleguen un poco más hasta el TRL5 o 6, pero en algún momento lo toma la empresa privada o organizaciones de investigación y terminan de madurar estas tecnologías para llevarlas al mercado. Otra forma de mostrarles como el mismo punto es que desde el documento de actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, de MinCiencias, menciona un conjunto de actores como centros de tecnología, centros de ciencia, grupos de investigación, centros de desarrollo tecnológico, y las organiza en donde tienen, digamos, más oferta. Entonces, si me voy desde el último, del TRL8 y el 9, en la fase de innovación encontraríamos allí empresas altamente innovadoras, que se llaman así, como Ecopetrol y otras, unidades empresariales
de investigación y desarrollo, incubadoras de empresas, centros de innovación y de productividad y parques científicos tecnológicos. Esos más o menos están entre un TRL 6, 7, 8 y 9, ¿no? Y otras entidades que están como en las fases previas, que están ocupando como las tareas de un TRL 4, 5 y 6, como por ejemplo todos los centros de desarrollo tecnológico, oficinas de transferencia de resultados de investigación. Y así uno puede observar que están organizadas las entidades del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación en Colombia de cara al TRL. Hay muchas entidades, ojalá, como lo decía al principio de la charla, existan se siga madurando el ecosistema y existan más entidades con mayores capacidades para apoyar a cada uno de los estadios de desarrollo de una tecnología, para que tengamos el día de mañana, digamos, como una producción en línea de innovaciones, ¿no? Apoyo en cada uno de los niveles del TRL, entendiendo las características de la investigación básica, aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación. Pues esto era eh, las ideas que quería compartir con ustedes. Si hay alguna pregunta, observación que quieran ustedes compartir, pues con gusto estoy aquí para lo que necesiten. Si hay de pronto también algún ejemplo, no sé, en algún caso que estén ustedes trabajando en los proyectos de TPI, clasificarlo o saber qué deberían, digamos, cumplir a conformidad de cara a esto y cuáles puedan ser sí, los escenarios que deberían tener listos para poder decir que estamos en un TRL 3, 2 y como les contaba, que la utilidad práctica de cara, por ejemplo, a convocatorias de búsqueda de recursos para prototipado, por ejemplo, es tener documentado esos estados de desarrollo muy bien documentados para poder tener evidencias y cumplir con estos términos de referencia. Buenas tardes, profe. Me gustaría hablar, o sea, tengo una pregunta y también me gustaría hablar un poco sobre el proyecto que estamos desarrollando y cómo nos está yendo. Claro, Mi súper. pregunta, eh, pues, es más enfocada hacia mi carrera. Yo estudio ingeniería civil y pues la innovación dentro del sector de la construcción es muy difícil porque la gente se acostumbra a, a las técnicas que ha venido utilizando pues a lo largo de todo el tiempo. Entonces me gustaría saber cómo impulsar el hecho de que la gente acepte la innovación y que se sienta cómoda con ella. Y pues en cuanto a mi proyecto, eh, pues en el grupo queremos diseñar un biodigestor. Y pues yo viendo el TRL y todo eso, siento que estamos más o menos como en nivel 1.5, por así decirlo, porque tenemos algunos conceptos eh, técnicos para el desarrollo del mismo, cálculos y todo eso, pero aún nos faltan ciertas cosas. Por ejemplo, tenemos un problema importante que solucionar y es que los biodigestores funcionan muy bien en clima cálido, pero nosotros queremos innovar desarrollándolo para clima frío. Entonces estamos ahí en ese periodo
de hacer también la investigación más en escritorio para ya después poder hacer algo más técnico y un futuro prototipo. Gracias. Vale, Miguel Ángel, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, creo que si están ustedes desde una investigación de escritorio, acumulando información, entendiendo, como se dice en TPI, enamorándose del problema, entendiendo el problema más que todo, mirando su entorno, pues toda esa información que te permite a la final después organizarlo para decir que puede existir una solución y esa solución la puedes conceptualizar y escribir, formular de una manera. El día que ya tengan ustedes una exposición muy ejecutiva, un informe, un documento, digamos, que resuma todo el trabajo que han hecho y digan, este es el problema, estas son las consecuencias, esta es nuestra solución y así funcionaría. Creo que más o menos en ese momento tendrías tú la formulación del concepto tecnológico, ¿no? Como ese aparato o esa eh, metodología o servicio tecnológico, después de que lo tengas organizado y lo puedas comunicar, eh, te habrías graduado de un TRL2, que es tener la formulación del concepto tecnológico. Nada, pues allí, digamos que ya lo sabemos todo, investigar, diferentes formas de investigación como preguntarle al experto, observación directa, eh, ir a los casos antecedentes de otras personas que lo hayan hecho y poder tener toda esa información para no olvidar nada. Yo con base en eso, pues, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, 2010, me gradué, hice un trabajo también interfacultades, yo soy administrador de empresas, trabajé con ingenieros y hicimos un biodigestor que generaba con una membrana que estaba apenas en desarrollo en Australia y por allá en Europa, generaba no sé cuántos voltios y lograba aprender, no sé, algo muy básico. Yo creo que ahí es clave que revisen todas hacer una vigilancia tecnológica del tema es súper clave. ¿Y qué se viene? Pues con base en lo que vienen ustedes entendiendo del biodigestor, de dónde quieren hacerlo, cuáles pueden ser las tecnologías que hoy existen que me permitan hacer eso que tú propones, eh, uno puede estar prospectando cuál es la prueba experimental del concepto, que es decir, un biodigestor si funciona en tierra caliente, en tierra fría, entonces, ¿de qué manera puedes hacer esa prueba, ¿no? A menos de que ya exista, porque si tú encuentras en tu vigilancia tecnológica que efectivamente esa tecnología ya alguien la probó, pues tú no tendrías que entrar en tantas inversiones porque ya el concepto tecnológico y la prueba experimental del concepto estaba realizada. Sería como cuidar que no se te escape alguna variable clave para continuar al TRL4, que es, bueno, sin duda que siempre hay que ser un prototipo y este prototipo es, bueno, si el concepto tecnológico dice que funciona, ahora vamos a comprobarlo, hacer el prototipo y hacer las pruebas en laboratorio primero y después, pues, las de los entornos relevantes que se necesiten. Pues creo que es pertinente que estudien las variables de altitud, humedad, bueno, en fin, otras que pueden llegar a ser claves. Por ejemplo, este tema de los ventiladores mecánicos, la altitud los afecta, ¿sí? Entonces, mm, eh, para el caso, pues, revisar cuáles son cada una de las variables que pueden incidir en la invención para tenerla en cuenta y crear esos ambientes de prueba. Y por otro lado, eh, contarles que, bueno, pues pienso que hay en el mundo de la construcción, de la ingeniería civil, innumerables ámbitos en los cuales se puede innovar. Eh, si uno puede crear un producto tecnológico y llevarlo a altos niveles de maduración en una escala como estas,
y que esa propuesta tecnológica conlleve pues beneficios concretos. Otra cosa es cómo tú lo introduces al mercado, porque efectivamente sí pueden haber como barreras importantes en la introducción de productos tecnológicos al mercado, pero desde que lleve una propuesta de valor, digamos, suficiente y que los cambios de hábitos de las personas no sean tan drásticos, o si lo son, hay que ver cómo uno puede hacer que esos cambios cambien, esos hábitos cambien. Yo creo que se puede llevar a que esa invención, que tiene mucho valor, termine siendo realmente una innovación llegando al mercado. Entonces, pienso que si tú ahorras 30% en un material o llevas, no sé, algún beneficio importante, otra cosa es como el aspecto psicológico o de venta del producto al cliente cuando tiene que cambiar sus hábitos. Mm, creo que tiene mucha fuerza el tema de crear valor por medio de la tecnología y transforma industrias. Y algo que pensaba con respecto a lo que sí puede estar trancando un poco o poniéndole un poco de freno al desarrollo tecnológico, aunque realmente no es un freno, es como un control, es que sí existe una entidad autorizada y legal que controla todas estas nuevas prácticas y materiales en la industria o en la ingeniería civil. ¿Cuál será esa? ¿Qué entidad es la que lo regula en construcciones, en nuevos aparatos, nuevas metodologías? ¿El Consejo de Ingenieros? Sí, yo creo Seguramente que debe debe haber ser como un acuerdo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, sí, y, y también mucha normatividad. normatividad. Entonces, sí es cierto que hay algunas industrias que es más difícil, pero si tú superas la normatividad, que es, pues, digamos que igual que en la industria médica, es extensa y es muy difícil de superar, pero si lo logras conociéndola desde dentro, es más fácil, eh, pues lograrías tener una invención. Generalmente también estas innovaciones o estas invenciones, desde que tengan pues más trabajo en el desarrollo, ¿sí? Sean más complejas de desarrollar por el mismo hecho de la tecnología o por superación de las pruebas, termina siendo un producto que puede ser más, que en la generalidad de las veces es más rentable desde el punto de vista económico. Y si lleva un valor, como te digo, me parece que hay que apostarle, hay que revisarlo bien, cuáles son esas áreas, si es en materiales, equipo, en fin, para, para poner áreas de investigación para mejorar la industria y las prácticas. No sé si mis comentarios te satisfacen o te quedan algunas dudas o nuevas preguntas. La verdad sí me queda mucho más claro. O sea, la idea que yo, por ejemplo, tenía en la cabeza era en sistemas constructivos. Ahorita, o sea, por ejemplo, en el mundo el gran éxito es construir prefabricado y como en modular. Entonces son como unos legos gigantes para hacer edificios y se construye muy rápido y pues tiene muy buenos resultados, pero aquí en Colombia es difícil porque son muy pocos los que se atreven a apostarle a algo así. Vale, yo creo que el problema no es tanto un aspecto de que las personas, las industrias no quieran la innovación, sino es más, siento yo, habría que mirarlo bien, que pueda ser un tema más de estrategia de mercado, más de estructuras de mercado, ¿no? Si tú tienes una industria que ha funcionado así y, y tú quieres entrar a revolucionarla, pues vas a encontrar resistencia, pero no tanto en el desarrollo de la tecnología, porque si tú la desarrollas, la pruebas, la certificas y aquí está lista, pues ya es un problema de cómo la llevas al mercado, ¿no? Es allí donde uno puede buscar aliados claves. ¿Cuál es la empresa del ámbito de la ingeniería civil que es más innovadora, que es menos, sí, que es menos
difícil proponerle tener nuevas prácticas. De pronto esos tipos de empresas uno puede llegar y decirle, venga, usted que tiene como una visión muy de avanzada en la industria, ese es el socio que uno debería buscar para lograr terminar de madurar su producto tecnológico y que ese mismo sea el socio que le ayude a entrar al mercado. Porque, pues sí, efectivamente, si tienes un producto tecnológico que revoluciona la industria, pues quizá no sea la empresa que más tiene afectación a la cual tú vas a ir a buscarle de primeras, ¿no? Si esa gerencia de esa empresa es muy osada y muy arriesgada, pues de pronto hasta ve una oportunidad en ti de transformar toda esa industria con esto que tú estás proponiendo, ¿no? Hay que revisar el aspecto ya de qué tipo de cultura empresarial tenemos y en el ámbito de la ingeniería civil, de la construcción en Colombia, porque, porque de pronto no es que sea difícil innovar, ¿no? Pues crear valor desde la tecnología, lo que termina siendo difícil es la introducción al mercado. Afortunadamente siento que todas las industrias empiezan a ser un poco más futuristas, llamémoslo, más consecuentes con todos los cambios que se necesitan y creo que la universidad está obligada o creada para proponer todas estas mejoras. Ojalá. Ahí desde Innovate, pues bueno, para todos contarles que somos un equipo pequeño, pero muy consolidado, donde podemos recibirlos, escucharlos y trabajar ya en un ámbito académico, sino un propósito de vida para desarrollar estas iniciativas y crear empresas, ¿no? Varios proyectos de TPI terminan siendo atendidos desde Innovate para, para continuar el proceso de incluso pues del TRL, que en el TPI creo que llegaría como hasta un TRL 3 4 3. Pues mientras si hay alguna otra observación y si te queda claro, pues Miguel Ángel, si te satisface, pues muchas gracias por tu pregunta. Creo eh, que hay que estar muy pendientes de estas convocatorias de conciencias de la universidad que tienen recursos para el prototipado. Generalmente, me voy a bajar aquí a la última diapositiva, uno encuentra recursos públicos y privados para el apoyo al emprendimiento y la innovación en etapas avanzadas del TRL, casi que en la última, ¿sí? En las últimas. Y no existen tantos recursos para el desarrollo de prototipos. Y es ahí donde una innovación más dinero requiere, ¿no? Ojalá el ecosistema siga madurando para que se sigan viendo posibilidades de financiar eh, proyectos de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico para crear innovaciones y poder desde ese punto pues empezar carreras de emprendimiento de base tecnológica. Y pues si no hay más preguntas, pues quedan allí, creo que están mis datos de Innovate, rayafibo, unal.edu.co, y mi correo personal de la universidad, por si hay alguna pregunta, incluso dentro de las dinámicas de TPI, las podemos encontrar, o posteriormente, si quieren continuar desarrollando esta solución ya como una alternativa de estilo de vida, una alternativa real fuera de ámbitos académicos o curriculares más bien. Pues David, no sé si tengas alguna eh, recomendación más. Por ahora pues yo ya terminé mi charla. Si hay alguna pregunta como para socializar algún otro caso, pues con gusto. Listo, gracias Fernando.
Muchas gracias, muy amable. Chicos, chicas, pues les aconsejo, sigan las recomendaciones de Fernando. Si tienen pues alguna duda de la forma en la que esto se puede aplicar a sus proyectos, pues ahora es el momento. Eh, si no hay ninguna, pues, ningún comentario o forma en la que quieran pues participar, lo único que me restaría para decirles es que recuerden llenar la encuesta de percepción que se habilita ahorita a las 4 dentro de unos minutos, unos 20 minutos más o menos, y que tienen plazo pues para llenarla hasta las 8 de la noche de mañana. Y recordar que se amplió el plazo de la entrega del trabajo escrito hasta el 28 de abril. Eso sería pues todo, Fernando. No tendría mucho más que decir. Entonces te agradezco mucho. Muchísimas gracias por participar y por estar presto para estos espacios y brindarle tanta información valiosa a nosotros. Eh, entonces te agradezco mucho y pues nos vemos ahorita en la otra reunión. Bueno, muchas gracias, David, y a todos por su atención. Espero haya contribuido. Cualquier pregunta, pues allí están mis contactos y buena tarde. Listo, muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias.